Hola amigos y amigas del Movimiento Homosexual de Lima que nos sigan por el canal de YouTube y por las redes sociales. En esta ocasión estamos con Alberto de Belaunde, quien postula con el número 17 por Peruanos por el Cambio para Lima. Alberto, ¿cómo comenzaste a involucrarte en las demandas del movimiento LGTB? ¿Tú te declaras parte de la comunidad o solo una persona heterosexual que apoya nuestras demandas? Soy parte de la comunidad y de hecho me involucré con el tema la primera vez con el MOL. En el año 2010, no sé si tú te acuerdas, claro sí. Tuvimos una consultoría. Yo en ese momento trabajaba en un estudio de abogados y el tema era sacar una ordenanza contra la discriminación. Lo interesante de ese proceso de ordenanza contra la discriminación, además enfocada en la población LGTB, lo interesante de ese proceso es que no quedó como un ejercicio académico o algo que se hiciese solo en un escritorio, sino que implicaba un proceso de validación con actores LGTB de todo el país. Me acuerdo que fueron más de 70 actores participantes de todas las regiones en foros que hicimos en Arequipa, en Cusco, en Lima. Y bueno, esa fue la primera oportunidad que tuve para conocer el tema a fondo y conversar directamente con activistas, ¿no? En el caso de Peruanos por el Cambio, ¿qué es lo que está ofreciendo el partido dentro de su plan de gobierno? Peruanos por el Cambio ha tenido el acierto del plan de gobierno de no limitar este tema a si va o no va a la unión civil, que por cierto en el plan de gobierno va, en los términos además en los cuales se hizo el proyecto de ley de Carlos Cruz hace un par de años. Pero muchas personas piensan que solo es eso. No solo es eso porque, digamos, las demandas son mucho más amplias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es crear un registro de víctimas de violencia dentro de la población LGTB, entendiendo violencia en un sentido amplio, no solo en su extremo más violento y terrible, que es los crímenes de odio, sino también en casos de discriminación y en otros casos de violencia cotidiana que vive la comunidad LGTB. ¿Por qué es importante tener este registro? Porque, y como integrante del MOL, que ha participado en varios informes, sabrás, uno de los problemas que se tiene a la hora de plantear políticas públicas o diagnósticos es la falta de información veraz y completa sobre la situación real de vulneración de derechos fundamentales de la población LGTB. Se cuenta con normalmente la información que dan los medios de comunicación o casos que uno mismo puede recoger, pero no hay una información formal que pueda ayudar a la elaboración de políticas públicas. La idea es contar con ese registro formal que sirva justamente para este trabajo. Otro de los temas claves es asegurar que en el Plan Nacional de Derechos Humanos esté presente las aspiraciones de la comunidad LGTB. Ya estamos cansados todos de que cada 5 años se excluya deliberadamente los aportes que se realizan desde distintos colectivos. Es fundamental, si se habla de un Plan Nacional de Derechos Humanos, que esté presente las expectativas y las propuestas de la comunidad LGTB. En el caso del registro que me estás comentando, ¿sería una dependencia especial que se crearía para esto o sería, digamos, una cosa que se transversalizaría para todos los sectores del Estado? Porque te digo que hace un año más o menos hice una investigación sobre acceso a la justicia para la población LGTB, solicitamos información a una serie de instituciones, Ministerio de la Mujer, Ministerio el MIMP, qué sé yo, el Poder Judicial, y no tenía ninguno, excepto el MIMP, tenía información porque no tenían incluido una variable sobre orientación sexual o identidad de género, ¿no? Entonces, la idea sería que fuese algo transversal, pero sí es necesario que haya algún ente responsable de asegurar de que esta información efectivamente se recopile y se sistematice. Porque si no, si todos son responsables, nadie es responsable. Podría ser el Defensor del Pueblo, por ejemplo, o el Ministerio de Justicia. Depende mucho de hacia dónde vaya el debate, pero digamos, la propuesta es una propuesta bastante concreta de necesidad de que sea el mismo Estado el que se nutra de información necesaria para que cualquier política de Estado que se plantee sea efectivamente una política de Estado informada y focalizada a lo que se busca conseguir. Otro tema fundamental que creo que es necesario impulsar y que está en el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio es el tema de las ordenanzas contra la discriminación, la cual han demostrado ser una herramienta efectiva para la lucha contra la homofobia o la transfobia. Lo que se requiere es que un mayor número de municipalidades tenga este tipo de ordenanza. En la actualidad, de todas las municipalidades distritales del país, menos del 5% cuentan con este tipo de ordenanzas. Entonces la idea es, no se puede obligar a que las municipalidades tengan,
porque probablemente hay un tema de la autonomía municipal, pero sí pues, se puede generar un incentivo. Entonces la idea es incorporar dentro del plan de incentivos a la modernización municipal que tiene el MEF, el componente de igualdad, y que ese componente tenga como indicador básico la creación de esta ordenanza. Entonces, de esta manera se promueve que más municipalidades en el país cuenten con esta ordenanza, que te permite, por un lado, castigar a los locales comerciales, establecimientos que discriminan a no solo población LGTB, sino también por motivos de raza, de sexo, otros motivos, y por otro lado también genera la obligación de que las propias municipalidades capaciten a su personal, fiscalización, serenazgo, gente de plataforma, para que ellos no sean agentes que también caigan en prácticas discriminatorias. Perfecto. Hay una candidata de tu propio partido, Celina Palomino, que tuvo unas declaraciones infortunadas, digamos, ¿no? ¿Qué garantía tenemos que voces como la tuya o de la Carlos Bruce no terminen siendo voces solitarias, ¿no?, dentro de tu partido o dentro de la bancada, si en el caso de que llegaran a ser elegidos? Esto pasa, por ejemplo, con partidos políticos donde hay determinados actores que se muestran a favor de la agenda LGTB, pero que uno revisa el plan de gobierno y no dice una palabra sobre el tema. En el caso de Peruanos por el Cambio, los temas que hemos tratado están en el plan de gobierno. Y el plan de gobierno se presentó un mes antes de la inscripción de candidatos al Congreso. Con lo cual, si es que había alguien que no estaba de acuerdo con ese tema, podría haber hecho alguna objeción interna del partido o simplemente decidir no postular. Entonces, desde el momento en el que es parte del plan de gobierno, esto nos compromete a los 130 candidatos y a la bancada que pueda salir de Peruanos por el Cambio. ¿Tú crees que en el Perú existe un voto LGTB, como en el caso de otros países? Yo lo que creo, no sé si es que existe un voto articulado per se, pero sí existe un sector de la población que le interesa estos temas, que les preocupa muchísimo el tema de las libertades individuales, les preocupa muchísimo luchar contra todo tipo de discriminación, que además es transversal, no es solo población LGTB, sino también personas que no necesariamente son parte del colectivo, y creo que además, para desesperación de sectores ultraconservadores, es un sector que va creciendo cada vez más. Cada vez más la gente está interesada en apoyar candidatos que efectivamente busquen la igualdad. Y además cada vez más se entiende la necesidad de atender esta problemática dentro de los partidos políticos. Recordarás que hace 5 años en temas del plan de gobierno solo contábamos con el plan de gobierno de Perú Posible, que hablaba solo de la unión civil, digamos, ahí escondido de manera tímida y punto final. Ahora, de los principales candidatos, la mayoría tiene una parte del plan de gobierno que hablan no solo de unión civil, sino de otros temas, ¿no? Entonces se va avanzando y yo creo que es un proceso irreversible y que los próximos años va a empezar a tener unas consecuencias positivas para lo que se espera hace tanto tiempo, ¿no? ¿Tú crees que parte importante de tu electorado es la comunidad LGTB? Y si fuera así, ¿cómo has manejado tu campaña frente a esta comunidad? No, mira, lamentablemente no hay encuestas ni nada que me permita ser muy certero, muy científico en esto, todos son percepciones. Lo que yo siempre he tratado es de manejar un discurso claro y no he cambiado mis propuestas desde antes del 2010 hasta ahora, ¿no? Siempre he escrito a favor de la unión civil, el matrimonio igualitario, de la agenda LGTB, y lo seguiré haciendo. Y no pienso cambiar mi discurso por un cálculo electoral ni nada. Cuando hace poco una página de estas me atacó diciendo que era antifamilia, mi respuesta fue muy clara, ¿no? Yo soy tan que soy pro familia que quiero que todas las familias en el Perú, sin importar la orientación sexual de sus integrantes, sean reconocidas y respetadas por el Estado. Entonces yo espero, me honraría que la población LGTB del Perú encuentre en mí un representante y alguien que lleve esta agenda al Congreso, porque es una preocupación que siempre he tenido y que siempre tendré, sin importar la coyuntura política, ¿no? Alberto, tú estás postulando con el número 17 y sé que has planteado 17 propuestas para adecentar el Congreso. ¿Podrías resumirnos, digamos, esas 17 propuestas que tú has planteado? Las sintetizo para que no nos pongan pausa en el video y se vayan a otro lado. Sí, mira,
Algunas propuestas están destinadas a cómo logramos mayor calidad en las leyes que se aprueban en el Congreso. Uno de esos puntos claves es que debe existir en el Congreso una oficina encargada del análisis costo-beneficio de los proyectos de ley. Lo que sucede ahora es que cada congresista es el encargado de hacer esta evaluación, lo que se traduce en que los congresistas pongan en todos sus proyectos: este proyecto de ley no genera gasto alguno al Estado. Lo que es terrible, ¿no? Porque eso significa mentira, ¿no? La política pública, ¿cómo puedes implementar una política pública sin que el Estado invierta recursos? Claro, no, el proyecto de ley puede estar creando una universidad pública nueva y aún así el congresista te pone que no genera gasto alguno al Estado. Entonces, claro, por un lado no hay la capacidad técnica en los despachos de los congresistas para hacer ese tipo de análisis, y por otro lado, lamentablemente parece que no hay interés. Entonces, la idea es que haya una oficina autónoma dentro del Congreso que evalúe cada proyecto de ley, que adjunte este análisis costo-beneficio y que sea recién ahí que este proyecto pase a comisión y, si se aprueba, luego al Pleno. De esta manera, los congresistas, los periodistas y los ciudadanos sabremos cuánto cuesta y cuánto dinero nuestro, de los contribuyentes, se está utilizando en esta iniciativa legislativa. Este es un ejemplo muy puntual que además no requiere un gran cambio, simplemente reformar un artículo de reglamento del Congreso, y se puede generar una gran consecuencia positiva en los proyectos de ley que se ven en el Congreso. Por el lado de adecentar el Congreso, uno de los aspectos fundamentales es que necesitamos un auténtico código de ética. El código de ética actual es más un documento que busca buenos motivos o buenas ideas, ¿no? Una buena voluntad, pero en concreto no es un código de ética. Necesitamos un código que, por ejemplo, señale qué debe hacer un congresista frente a un conflicto de interés. Hay conflictos de interés dispensables, hay conflictos de interés no dispensables, cuando el congresista tiene que hacer público este conflicto de interés, y una serie de detalles que ya se encuentran regulados en otras normativas, pero que no se encuentran reguladas en el Perú. Y además es fundamental que el Congreso no pueda simplemente suspender 120 días a un congresista sin ética para que acaben los 120 días, que son más unas vacaciones de verano, y ese congresista vuelva al Congreso. Lo que necesitamos es faltas graves a la ética, el congresista se va a su casa, pierde su escaño y no vuelve más. Porque no puede ser que el Congreso se siga desprestigiando por culpa de estos malos elementos. Y además que el proceso disciplinario, el proceso de sanción, sea absolutamente público, para que los ciudadanos, entre otras cosas, sepan cómo vota cada congresista y evitemos pues el famoso otorongo no come otorongo. Entonces, entre otras, estas son las propuestas, son 17 en total, y pueden encontrarlas todas en albertobelaunde.pe. Perfecto. Ahora, otros temas que he visto que te interesan bastante son el tema de transporte, seguridad ciudadana y acceso a la información pública. Has planteado en algunos artículos propuestas al respecto. ¿Podrías, por favor, brevemente comentarnos cuáles serían tus propuestas sobre esos tres temas? Una de las preocupaciones que tengo y que me motiva a postular al Congreso es que Lima elige 36 congresistas. Sin embargo, una vez elegidos, esos 36 congresistas se olvidan de la ciudad. Y hay una serie de temas de la ciudad de Lima, además como capital, que requieren de una agenda legislativa. Por ejemplo, en el tema de transporte, debe haber una autoridad única de transporte Lima y Callao, que se encargue de la fiscalización de todas las rutas, no que en Lima prohíben una ruta pero consiguen un permiso en el Callao y entran como si nada, que planifique la movilidad urbana de la ciudad. No puede ser pues que se va a hacer una línea del metro subterráneo y de repente un alcalde se le ocurre hacer un bypass, con lo cual se acabó el proyecto o tienes que modificar el proyecto. Necesitamos unificar los criterios y la acción en torno al transporte de la ciudad. Y para eso se requiere una autoridad autónoma con mayor independencia política que la que se tiene actualmente en la municipalidad. Entonces es uno de los puntos claves que tiene que ser visto en el Congreso, y se tiene que institucionalizar una mesa de Lima en el Congreso. Una mesa donde los congresistas de Lima, junto con los alcaldes y otros actores relevantes de la ciudad, encuentren un espacio para plantear propuestas, discutir los problemas de la ciudad y encontrar soluciones legislativas a estos asuntos. Entonces, ese es uno de los aspectos. Por ejemplo, en el tema de transparencia, es clave que demos el siguiente paso. No nos limitemos a los portales de transparencia,
que ya conocemos cuáles son sus limitaciones, sobre todo en temas de accesibilidad, y vayamos hacia una política de datos abiertos en las entidades públicas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un portal de datos abiertos y un portal de referencia? El portal de datos abiertos da la información de manera accesible y de manera que puede ser fácilmente procesada con un programa especial en la computadora. Esto permite que en segundos uno pueda tener gráficos con información relevante que no te da un portal de transparencia. Entonces, por ejemplo, que todos nuestros programas sociales, los diferentes ministerios, tengan un portal de datos abiertos con toda la información actualizada. De esta manera no pasaría lo que acabamos de ver que ha pasado, que es que se descubre que cientos de personas que han fallecido siguen cobrando pensión 65. Ese tipo de cosas no pasan si es que la información está libre de inmediato para periodistas y ciudadanos interesados. Además, esto permite tener información para plantear políticas públicas y también para el trabajo de organizaciones desde la sociedad civil que justamente quieren entrar al debate público con propuestas propias, ¿no? ¿Qué palabras finales le darías, por favor, a nuestros compañeros y compañeras del Movimiento Homosexual de Lima que nos están viendo por las redes sociales y por el canal de YouTube? Bueno, un saludo y un reconocimiento a toda la lucha que se ha hecho en estos años, en estas décadas ya, porque el MOL nos acompaña ya hace varios años, y creo también importante que este 10 de abril pensemos muy bien el voto, porque no puede repetirse situaciones como las que hemos visto en este Congreso. Un debate absolutamente inmaduro, un debate absolutamente desinformado sobre la problemática LTGB. Necesitamos representantes que efectivamente hagan eso, representar, y que se acuerden además que las agendas de las minorías no están sometidas a los designios de las mayorías. En democracia, tanto mayorías como minorías tienen que ser reconocidas, respetadas y tuteladas por el Estado. Y la idea, yo postulo con el 17 de PPK, es justamente llegar al Congreso y ser su voz y ayudar a que esos temas efectivamente salgan adelante y logremos un país más igualitario. Perfecto, Alberto, muchas gracias. Gracias, compañeros. Eso ha sido todo por ahora.